ya hemos vivido experiencias de ese tipo, pero esta vez éramos varios los que íbamos en el vehículo, así que la preocupación es más, ¿no? Pero la mano del Señor es poderosa. Gloria a Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4. Gloria al Señor. Amén. 1 de Pedro 4. Vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos del capítulo 4. Amén. Sí, amén. Y de ahí pasamos del verso 12 al 19. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. ¿Amén? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora vamos al verso 12. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aleluya. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Amoroso Señor, una vez más nos inclinamos a tu presencia, Padre, y te agradecemos el privilegio que nos concedes. Si tú nos has dado un día más de vida, Señor, que sea exactamente para cumplir lo que dice esta Escritura, para aprovecharlo, para vivir conforme a tu palabra, ya que por mucho tiempo quizá desperdiciamos nuestra vida viviendo conforme a los deseos de la carne. Mas ahora, Señor, estamos experimentando el deseo de hacer tu voluntad. Permite que haya esa suficiente fuerza en nuestro espíritu, por la potencia de tu espíritu, gobernando al nuestro, para que nuestra voluntad se eche a un lado y podamos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo lo depositamos a tus pies, pidiéndote la dirección de tu espíritu, Señor, para que de hoy en adelante podamos tomar en cuenta este consejo. Basta ya de seguir pensando en las cosas del mundo y vivir conforme al mundo, porque está escrito que en un momento tu ira vendrá sobre la tierra y acogerá al mundo como los dolores a la mujer que va a dar a luz. Señor, te agradecemos que nos hayas escogido para este propósito. Te suplicamos que nos bendigas con tu palabra en esta noche. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a hablar un poquito sobre la necesidad de los escándalos. A veces nosotros no quisiéramos que pasaran cosas desagradables, ya sea en nuestras vidas
ya sea en nuestras familias o ya sea en la congregación, ¿verdad? En realidad nadie quiere que pase nada malo. Y a veces el cristiano piensa que no debe de pasar nada malo. Pero aquí la Escritura nos está mostrando para qué sirven los conflictos que se derivan cuando uno, por seguir la palabra, tiene problemas. No es lo mismo que por seguir la palabra tengamos problemas a que tengamos problemas por nuestra forma de ser. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el que anda allá afuera borracho y buscando pleito, pues obviamente lo van a golpear. Y después aparece con el rostro todo disfigurado, ¿verdad? O va a parar a la Cruz Roja, o va a parar a la cárcel, o pone en conflicto a su familia. Pero todo eso es porque él está provocando esas cosas. Por vivir una vida desordenada. Pero si ahora dice el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, si por vivir conforme a la voluntad de Dios tenemos problemas, no debemos de sorprendernos. Eso es muy natural. ¿Está claro? Muy natural. Porque el día que nosotros decidimos bautizarnos, haz de cuenta que firmamos un contrato de guerra con el enemigo. ¿Sí? Y en este contrato no hay misericordia. Ni nosotros para él, ni él para nosotros. ¿Verdad que no? Nosotros no le vamos a permitir a él que se meta en nuestras vidas, como él tampoco nos va a dejar así como así. Él tratará de meter todo lo que quiera en nuestras vidas. Bueno, voy a leer algunos extractos que tenemos por aquí para que los podamos considerar. ¿Ven? Aquí tenemos el mensaje que se titula Discernimiento del Espíritu. ¿Cuántos tienen ese mensaje? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Vayan haciendo su lista, hermanos, porque cuando nosotros vamos a la oficina a recoger lo que podamos traer, pues ya no sabemos ni qué traer porque decimos, ya tenemos la mayoría de los mensajes, pero si ustedes hacen su lista de los mensajes que vamos leyendo aquí, si no los tienen, con toda confianza, ustedes han de saber que de las ofrendas que se levantan, se va guardando un fondo para eso precisamente. Amén. Para que a ustedes no les cueste así particularmente un dinero, ¿me entienden? Sino todos como familia lo vamos adquiriendo por esa razón. Entonces, este mensaje es muy importante en el conocimiento, dice la Escritura, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿A qué nos lleva? Dice, estamos procurando edificar algo para el reino de Dios, manifestando a Dios. Eso lo estamos haciendo desde el momento que nosotros bajamos a las aguas. ¿De acuerdo? Desde ahí estamos procurando edificar, o sea, trabajar para el Señor. Porque ya trabajamos mucho para el mundo. ¿Verdad que sí? Sí. Ya no queremos seguir siendo iguales. Por ahí que andamos ese canto, ya no quiero ser igual. Y si verdaderamente ese es el deseo de nuestro corazón, un día el Señor nos va a dar la respuesta. Amén, amén. Todos estos dones nos hacen que los unos, no hacen que los unos sean mayor que los otros, simplemente nos unen a todos para trabajar juntos para la perfección del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los dones, nosotros de los dones ahorita no conocemos nada, ¿verdad? No sabemos nada, porque no se han manifestado los dones, pero sí debemos conocer cómo trabajan. ¿Cómo trabajan los dones? En unidad, como dice la Escritura. Dijo el apóstol Pablo, porque dirá alguno, o dirá el ojo al cuerpo, porque yo soy ojo, no tengo necesidad del oído. ¿Podrá decir eso el cuerpo? No. Porque soy nariz, no tengo necesidad de la boca. ¿Verdad que no? No. Todos los miembros obran en beneficio del cuerpo. Sí, amén. Y el cuerpo no puede desechar un miembro, al contrario, si un miembro se está enfermando, ¿qué es lo que hacemos? Procuramos sanarlo, ¿verdad? Por eso es que vamos al doctor, para que el doctor cheque a ver qué nos anda pasando por ahí. Si es un buen médico, pues va a decir la verdad, y si no, pues no nos va a resultar mejorar y si vaya a ser, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo
pero en el sentido espiritual. Todos nosotros debemos de estar sanos en el Señor Jesucristo. Amén. 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 No debe haber ningún enfermo. No estoy hablando de la carne, No. Espiritual. del espíritu. Amén. ¿Cómo se enferma el espíritu? Dice el apóstol Pablo, mirando bien, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien en la familia se enferma de gripa, ¿verdad que hay que cuidarse? ¿Por qué? Porque se va a contaminar toda la familia. Así es una raíz de amargura en la congregación. Tenemos que vigilar esas cosas. Dice, y juntarnos como un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Somos el pueblo de Dios? Amén. Gloria al Señor. Por ahí canta Marcos Witt, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Pero no nada más lo puede cantar él, también lo podemos cantar nosotros. Gloria a Dios. ¿Somos el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver entonces. Pero cuando usted ve a alguien caminando por la vía contraria, o sea que puede suceder eso. Cuando usted ve a alguien caminando por la vía contraria, no lo maldiga, simplemente déjelo que se vaya. Tampoco va a ir atrás de él a rogarle. Hermanito, no te vas a perder, ven, mira, ¿qué te va a pasar? No, hay que dejarlo. Alguien tiene que hacer ese trabajo, dice. Alguien tiene que hacer eso. Mas espere hasta cuando Jesús venga en su poder. Ahorita, como dice la Escritura, en parte conocemos y en parte profetizamos. Dijo, más cuando venga lo que es perfecto. ¿Qué es eso perfecto? A lo que nos está apuntando la Escritura. Lo perfecto en este tiempo es el mensaje de la hora. Porque el mensaje de la hora trae la revelación completa para edificación de la novia. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No es para las denominaciones. Ellas no pueden tolerarlo ni 5 minutos. No es para el incrédulo. No es para el manufacturado. Es para el verdadero creyente. Porque eso es lo que nos va a vestir para las cenas de las bodas del Cordero. De otra manera, ¿cómo nos vamos a presentar allá? ¿Cómo podría alguien presentarse en las cenas de las bodas del Cordero si no tiene el material que el Señor exige? Vestiduras. Voy a tomar un tema aquí, una página de las 7 edades, la 296. Dice, si el lenguaje tiene sentido alguno, tenemos que admitir que Judas fue elegido por Jesús. ¿Ya sabía Jesús que Judas iba a traer problemas? Desde antes de la fundación del mundo ya lo sabía. ¿Cuál es nuestro pensamiento en esta tarde? Amén. Lo voy a repetir. La necesidad de los escándalos. ¿Es necesario? Sí. Tenemos necesidad de eso. ¿Para qué sirve? Dijo Pablo, es necesario que haya escándalos. Y herejías en la iglesia de Dios. Pues no, que la iglesia de Dios es pura y santa. Amén. Es pura y santa. Pero decía el profeta, se necesita de una mujer de mala fama, ¿verdad? Para que pueda salir a flote una mujer casta y honesta. Una mujer que es fiel a su esposo. Si no, nadie la valora, nadie sabe nada. Pero por ahí, al lado de ella, puede que haya una vecinita que le gusta andar como el pájaro carpintero, ¿verdad? Bueno, a lo mejor dice la vecina que se porta bien, que es cristiana, dice, uy, mire dónde me vine a meter. Yo creo que mejor me voy a cambiar de casa, me voy a otro lado. No, eso es bueno. ¿Por qué? Porque dijo el profeta, si hay un billete falso, quiere decir que en alguna parte hay un verdadero. Si no, entonces, ¿de dónde se salió ese falso? Si hay un hombre malo, quiere decir que en alguna parte hay un hombre bueno.
Amén. Si hay una mujer mala, ¿habrá alguna buena? Tienen que haberla. ¿En dónde está? Amén, amén. Ella está en la palabra. Sí, amén. Si hay una iglesia que le gusta la farándula, hay una iglesia que le gusta la santidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿sabía el Señor quién era Judas? Amén. Y nuestra mente humana dice, bueno, y si ya sabías que Judas te iba a entregar, ¿para qué lo metiste al equipo? Era necesario. Y amén. Si algo le está aconteciendo a usted, no le diga a Dios que se lo quite. Porque entonces el Señor no se va a glorificar. Amén, hermano. Amén. Dígale que le dé fuerzas para vencer. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero aún no estaba limpio. También Judas le fue dado a Jesús por el Padre. Si nosotros fuéramos al libro de San Juan, creo que es el capítulo 6, vamos a ver. Fíjense bien. Esto nos tiene que abrir el panorama a nosotros. Porque luego cuando tenemos problemas, lo primero que queremos es salir corriendo. Pero dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Usted cree que haya una iglesia, por decir así, mejor que la nuestra, a donde nosotros podamos estar bien? No digo que no hay iglesias mejores que nosotros, pero en el aspecto de que también tienen problemas, hermano. Todas las iglesias tienen problemas. Y todos los pastores también tienen problemas. Amén. Déjenme encontrarlo y ahorita se los leo. Amén. Sí recuerdan esa parte donde dijo el Señor, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad. Mi Padre. Es el capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 38. Amén. Porque aquí está diciendo el profeta, también a Jesús le fue dado Judas por el Padre. Amén. ¿Sí? Jesús no lo escogió porque, me cae bien, ese nos va a servir. No, ya estaba ordenado que Judas iba a ser uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Y quién decidió eso? La voluntad de Dios. Amén. Entonces dice el Señor en el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. O sea que el pastor, que era nuestro Señor Jesucristo, no podía decir, Judas, lo siento mucho, tú no puedes entrar a este grupo, porque este grupo es especial. ¿Verdad que no? Estaba escrito. Judas era hijo del diablo, dice la Escritura. Ay, ¿es necesario lidiar con un hijo del diablo? Ay, no lo aceptamos, la verdad. No, pero Créame, ustedes y yo en la mente carnal no lo aceptamos. Necesitamos entrar en la voluntad perfecta de Dios para poder hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces digo el Señor, y esta es la voluntad del verso 39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero Judas estaba ordenado como hijo de perdición. Fíjese bien en eso. Si era hijo de perdición y estaba en el grupo del Señor Jesucristo, ¿qué le costaba al Señor Jesucristo cambiar las cosas? Pero no podía cambiarlas. Así estaba escrito. Amén. Entonces digo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino, ahora eso lo digo de Él. ¿Y qué pudiéramos decir de nosotros? ¿Verdad que eso ya duele en cara directamente? ¿Qué puedo decir yo de la voluntad de Dios para mí? Pues eso está mejor.
Eso nos debe de poner un poco inquietos, ¿verdad? Porque, bueno, pues, ¿qué quiere decir todo esto, no? Dice, y esta es la voluntad del verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Fíjese en ese detallito. Judas vio físicamente al Señor Jesucristo. Entonces debió de haber tenido vida eterna. Si las cosas son así como se lee. Le preguntó Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y ustedes y yo, ¿entendemos lo que estamos leyendo? Fíjese bien lo que dice el Señor. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Judas lo vio. Qué dilema, ¿no? ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás lo vio. Y no creía. Dijo el Señor, porque me ves, crees. Bienaventurados los que sin ver creen. Amén. Y esos somos nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, ni siquiera vimos al profeta obrar milagros. No lo vimos. Pero creemos Amén. que ese mismo Dios que estaba con él está con nosotros Amén. ahora. Amén. Y que nos ha dejado el legado de su mensaje. Gloria a Para que Dios. nosotros podamos llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Nadie se puede quejar de nada. Es posible que el camino sea áspero. Es posible que sea difícil. Pero el Señor dijo, yo nunca te dejaré, Amén. ni te desampararé. Amén. Amén. Así como fui con Moisés, seré contigo Amén. todos los días de tu vida. Aún cuando llegara la muerte, el Señor no nos está dejando. Es que ya es tiempo de irnos a casa. Amén. Amén. Yo sé que eso no les agrada, ¿no? Porque si no estaríamos brincando de gusto. Gloria a Dios. Porque pensamos que la muerte es el fin de todas las cosas. No, hermano. Ahí empieza la eternidad. Gloria a Dios. Ahí empieza la verdadera felicidad. Porque Amén. a este cuerpo le pasan tantas cosas, aunque esté joven. ¿Verdad? Estando joven, es absorbido por las concupiscencias de este mundo y ahí andamos corriendo detrás del pecado. Ya que caemos en pecado, empezamos a sufrir. Aleluya. ¿O no es esa la historia de la humanidad? Yo cuando me bauticé, en realidad, yo siempre he creído en Dios, desde chiquillo. Pero no es lo mismo creer en Dios a tener una experiencia con Dios. Así es, amén. Entonces, como yo no tenía experiencia con Dios, yo solo creía en Él, yo me bauticé. Pero no me ayudó el bautismo. Yo pensé que eso iba a cambiar mi vida, que yo iba a ser diferente. Pero no, porque yo no tenía necesidad, ¿entienden? Todavía no se creaba la necesidad. Es como cuando mamá está haciendo una comida suculenta, pero no hay hambre. Y mamá nos dice, ya está la comida, sí, pero ¿qué tal cuando ya son las 2 o 3 de la tarde? Y no desayunamos bien y ya la tripa ya gruñe, ¿verdad? Y pues empecé a frijolitos, pero qué bien saben. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Pues es lo mismo que nos pasa cuando somos jóvenes. No tenemos esa necesidad porque no hemos caído lo suficiente como para que el Señor nos levante. No les estoy diciendo que vayan y se hundan en el pecado. ¿De acuerdo? Porque dice la Escritura, bueno es al hombre llevar el yugo desde su mocedad, desde su juventud. Hombre o mujer, es bueno eso. Porque no se revuelcan las cosas del mundo. Gloria a Dios. Porque no lo traspasan los dolores de la vida. Pero bueno, somos seres humanos. Y nos gusta probar lo frío y lo caliente. ¿Verdad? Lo dulce y lo amargo. Una vez le decían a una niña, no te vayas a agarrar de ahí porque está caliente. La niña no sabía que era caliente.
hasta que puso las manos, era una estufa, y acababan de hornear. Imagínense cómo estaba eso. Puso sus manos ahí. Entonces comprobó lo que era Caliente. caliente. Ya después no era necesario decirle, no te acerques ahí porque está caliente. Guardaba su distancia. Así son con nosotros. Porque hacemos cosas incorrectas. Nos dicen nuestros padres, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y luego salimos con que, ay, ustedes siempre me están prohibiendo. Así pasa en la iglesia. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Eso lo dice la Escritura. Y amén. Amén. Pero luego decimos, ¿por qué siempre nos están prohibiendo? No, lo que el Señor quiere es probar tu fidelidad. Sí, amén. Si Él te dice no, tú le tienes que mostrar a Él tu fidelidad. No se la tienes que mostrar al pastor, no se la tienes que mostrar a los hermanos, no se la tienes que mostrar a la iglesia, se la tienes que mostrar a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree. Amén. Judas tenía un pequeño problema. Judas sabía que Jesús era un gran hombre, pero no entendía el propósito de ese hombre. Ahora usted ve a Pedro. Cuando el Señor preguntó, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos respondieron según lo que habían oído. Pero luego le dije, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién piensan que soy? Si el Señor nos hace esta pregunta a nosotros, Gloria a Dios. es que usted tiene que expresarle a Dios lo que piensa de Él. Amén, amén. ¿Usted qué piensa que es Dios? Aleluya. Entonces dice, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Acuérdense que existen dos resurrecciones. ¿Sí? La resurrección para el rapto y la resurrección para el juicio. Amén, amén. Así que no se vaya a confundir. Cuando dice yo le resucitaré en el día postrero, todos los pecadores van a resucitar. Las vírgenes fatuas, los justos. Pero ya será una resurrección general. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén, amén. ¿Estamos luchando por eso? Sí, amén. 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 Por la primera resurrección. Gloria a Dios. Entonces, digo Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? ¿Hambre? Pues no. Porque dijo, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer. O sea, es necesario que venga todo eso para que nosotros podamos vencer. Y amén. De otra manera, nuestra fe quedaría enana. ¿Verdad? El Señor no quiere una fe enana, el Señor quiere una fe como el árbol de mostaza, dijo, ¿verdad? Bueno, entonces Judas le fue entregado al Señor Jesucristo. Pero le fue entregado ¿con qué? ¿Cómo que le fue entregado? ¿Como un hijo de Dios? No, como hijo de perdición. Como el hijo de perdición. Oye, hermanos, ¿y si nosotros nos hiciéramos esa pregunta aquí? No se vayan a desanimar y después, no, ya no vamos, porque... No. Todo lo contrario. A lo mejor el hijo de perdición soy yo. ¿No? Y si yo me perdiera, ¿ustedes también se perderían? No. ¿Verdad que no? Porque ustedes tienen que ver la palabra de Dios. ¿Sí? Porque solamente ella tiene vida eterna. Amén. Amén. Y ustedes tienen que seguir la palabra. Nunca vayan a seguir el hombre. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. También Judas le fue dado a Jesús por el Padre. Que quede bien claro aquí que la elección y la entrega van en paralelo. Si yo fui elegido para la adopción, yo tengo que pelear por eso. Amén. Pero recuerden que antes de la adopción está el nuevo nacimiento.
mucho antes, para poder aspirar a adopción, hay que tener el Espíritu Santo. Amén. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a ningún lado. Tendríamos una gran ilusión de estar con el Señor en la mesa, pero no estamos preparados. Así es que yo no me voy a dar cuenta que estoy preparado o no cuando ya el Señor venga. No, es ahorita que la palabra está corriendo. Amén. Yo tengo que prepararme. Amén. Amén. Porque en mi corazón, en mi alma, hay un llamamiento. Amén. ¿Cuál es ese llamamiento? ¿A qué me llamó el Señor? ¿Se acuerdan que ya vimos eso? ¿Para qué nos llamó el Señor? Dice el profeta, la razón de que usted sea justificado es para ser santificado. Amén. Y la razón que usted sea santificado es para ser lleno. El Espíritu Santo. ¿Usted puede seguir esa ruta? Sí, amén. Cuando usted esté convencido de eso, no importa cómo esté el grupo, usted viene por una razón. Amén. Claro que si el grupo anda de pachanguero, pues la Biblia dice, no, como te dicen yo, es igual. Así es. ¿De acuerdo? Pero el diablo va a intentar hacerle ver a usted todos los errores de los demás, menos El mío. los de usted. Porque es así es. A él le gusta hacer magia. ¿Ah? Al que está sucio, lo hace verse mal, lo hace verse limpio. ¿Verdad? Al que está sucio lo hace sentirse tranquilo. Y al que está limpio, lo hace sentirse mal. ¿No ha tenido usted esa experiencia? Entonces, para eso es el mensaje. Para advertirnos, como dijo el profeta. Hoy en este día el diablo usa técnicas mucho más astutas para engañar al cristiano. Continuamos. Que quede claro que en la elección y la entrega van De la mano. de la mano. ¿Sí? ¿Lo entiende o se lo explico de otra manera? Si hay alguien que no lo entienda también, pues con confianza, ¿no? Estamos aprendiendo. La elección está escrita en Efesios capítulo 1, el verso 3. Y dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, según el puro afecto de su voluntad. No me preguntó a mí, no me tomó parecer, eso él lo sintió de sí mismo. Amén, amén. El gran creador lo pensó, él dijo, yo voy a escoger a Ezequiel para el tiempo cuando ya esté terminando la edad. Amén. Y aquí estoy. Amén. Amén. Y pensó lo mismo de usted. Amén. Y aquí está. Amén. Ahora nomás cuide esto, que la elección y la entrega van De la mano. juntos. Dice, gloria a Dios, Amén. la elección y la entrega es el mismo paralelo como en la ilustración de Moisés y Faraón. Ahí los tiene usted. Dice, porque a Moisés dice, ¿verdad? Tendré misericordia del que tendré misericordia. Dice, y yo he levantado a Faraón. ¿Para qué? Para demostrar mis obras en él. O sea, Faraón era como ese costal en el que el Señor iba a entrenar a Moisés. ¿De acuerdo? Porque llegaba y le daba duro y decía, ah, sí, sí, ya. Se daba la vuelta a Moisés y ¿qué decía Faraón? Entonces era como ese costal donde entrenan los atletas, pues. Hasta que se rompió el costal, tan grande, porque era el rey del mundo, ¿verdad? Ah, esos hombres, esas mujeres que piensan que son los reyes de este mundo porque tienen un bonito cuerpo, una bonita cara, o tantito dinero. ¿Dónde queda todo eso? Sí, amén. Cuando el Señor llama, eso se cae al polvo. Dice la Escritura. Y el polvo se vuelve a la tierra como era. Y el Espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Amén. Entonces dice, pero era un pecador, era un asesino. No importa.
El creador es Dios. Amén. Amén. Y cuando dice se vuelva a Dios, no quiere decir que va a ir allá a la presencia de Dios, como dicen los católicos, ¿verdad? No, 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 no. El Señor tiene un lugar para separar las almas encarceladas. Y ahí están. Pero también tiene un lugar glorioso para todos los que aman su palabra. Amén. Así es que usted no piense que si está padeciendo alguna situación, ya es el fin del mundo. No. No. Dios quiere probarlo, dice la Escritura, como se prueba el oro por el fuego, ¿verdad? Sí. Amén. Así el Señor quiere pasar nuestra fe por el fuego, para que salga pura. Una fe perfecta. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces el paralelo es Moisés y Faraón, Jacob y Esaú. Porque aunque Esaú y Faraón fueron preconocidos, ellos fueron predestinados para ira. Mientras que el fin de Moisés y Jacob era para glorificación. Amén. 1 Pedro 2, 8 y 9 muestra a ambos réprobos y elegidos aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y dice el apóstol Judas, para lo cual también fueron ordenados. Dios mío. Aunque ellos quisieran vivir la palabra, no pueden. Y ahí es donde nuestra mentalidad humana, nuestra capacidad no alcanza. Porque decimos, ay, pero si ya se lo expliqué, si ya se lo dije. Pues aunque se lo explicara el mismo Señor, el Señor se lo explicó a Caín. ¿O no le explicó? El Señor se tomó la molestia de explicarle a Caín que estaba mal. Sí. Y por eso entendió Caín. Entonces, ¿por qué nos desesperamos cuando nosotros le explicamos a alguien lo que debe de hacer conforme a la Escritura y no lo hace? Amén. ¿Esto puede cambiar las cosas? Elección y entrega van juntos. Amén. Mi oración, mi deseo es que todos ustedes sean fieles a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Amén. Señor. Pero hermano, cada uno de ustedes lleva algo dentro de su interior. Ahí hay algo por lo cual o usted está siendo estorbado o usted está siendo motivado para vencer. Sí, amén. ¿Está bien? Amén. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mas vosotros, dice una parte de la Escritura, sois linaje escogido. ¿Se acuerdan de esa Escritura? Sí, amén. Real sacerdocio, gente santa. Fíjense todas las cualidades que tiene la iglesia del Señor. Vamos a leer. Eso está en Segunda de Pedro. No, es Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Y estas son las cualidades que tiene la iglesia. Pero acuérdense, iglesia abarca dos grupos. ¿Sí? Estamos hablando de los creyentes que fueron ordenados para formar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y aún en eso, cuando se predicó el mensaje, la semilla no hereda con la cáscara. Pues llega el momento en que la cáscara tiene la vida. ¿De acuerdo? Cuando está verde, ¿verdad? Ella tiene la vida. Pero de repente la cáscara se empieza a secar y toda la vida se pasa al grano. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Algún tiempo estuvimos en la cáscara, pero la cáscara solamente sirve para proteger al grano. Llega el momento en que la cáscara se seca y el grano es expulsado. ¿Alguna vez han visto ustedes cómo es un grano de arroz forrado? ¿Sí? ¿No lo han visto? Una gavilla de arroz o una gavilla de trigo. Parece que la cáscara no quiere soltar el trigo ni el arroz. ¿Pero sabe lo que hacen los campesinos? Nada más le dan unos golpecitos y se desprende. ¿Sabe lo que hace el Señor? También nada más da unos golpecitos y se desprende. ¿Por qué entonces Gloria a Dios. Amén. nos cuesta trabajo aceptar que los escándalos son necesarios? Son buenos. Gloria a Dios. Es el versículo 9 de 1 Pedro capítulo
versículo 2. Amén, amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Saben lo que es un linaje? Sí, amén. ¿Sí? Cuando hablamos de una familia, vamos a suponer, tiene dinero, ¿no? Todos deben de tener dinero porque son del linaje de esa familia. Si alguno se sale de ese linaje y se va por allá como el hijo pródigo, pierde sus derechos. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Mas nosotros somos linaje escogido. Amén. ¿Quién nos escogió? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y amén. ¿Sí? Real sacerdocio. Amén. El Señor escogió en el Antiguo Testamento a Aarón y de su familia venían, ¿verdad? Todos los sacerdotes. Bueno, pues aquí nosotros venimos en el Señor Jesucristo. Amén, amén. En los lomos de nuestro Señor Jesucristo veníamos todos nosotros. Y ahora somos de ese real sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Amén. Amén. El verdadero sacerdote. Y Gloria al nosotros somos de Señor. ahí. ¿Cómo debemos de comportarnos? Nación Santo. santa. ¿Cómo debemos de comportarnos? Sí, amén. Pueblo adquirido. ¿Con cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto le costamos al Señor? Su sangre. Amén. Luego, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A la luz. a la luz. ¿Ya ven para qué nos escogió el Señor? Amén. ¿Para qué me trajo a que yo oyera el Evangelio, me arrepintiera, me bautizara y ahora esté peleando por santificar mi alma? Y tengo que clamar por la rellenura del Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo quedar así nada más. Yo no fui llamado para quedarme ahí como una maceta. Yo fui traído para que el Señor Me llena. viva en mí. Amén. Amén. Y usted también debe de creer lo mismo. Amén. 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 Pero ahora se necesita de los tropiezos. Se necesita de los escándalos. Se necesita que haya un Judas. ¿Sí? Se necesita que haya un Tomás. Se necesita que haya uno así muy impositivo. ¿O no se necesita? Sí. Amén. Y cuando lo vemos así, ¿qué decimos? Ay, La misma vida nos está predicando, hermanos. Solo que tropezamos con la verdad y hay cosas que no queremos que pasen. así es. Pero tienen que pasar. Voy a leer otra parte. Son puros parrafitos, ¿eh? Amén. Si yo me pongo a leer todas las 7 edades se van a dormir. Pero más les voy a leer los parrafitos y ojalá y eso les despierte a ustedes. El deseo, la necesidad. Gloria al Señor. Amén. Entre otro y otro, los perdí. ¿Ven? Pero no hay problema, ahorita les digo dónde vamos a ir. Mejor sigo agarrando este libro. Amén. Este tiene mucho que decir. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, el Espíritu está hablando acerca de la palabra de Dios que nos es dada. Para esperar el cumplimiento de aquella palabra se requería paciencia, así como en el caso de Abraham. Él perseveró como viendo a aquel quien es invisible. Oiga, Abraham se paró, dice la Escritura, como viendo al invisible. ¿Cómo lo veía? ¿Con estos ojos? Él lo veía con los ojos del alma, con la fe. Amén. Y oía esa voz, porque esa voz le decía, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y amén. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. 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 Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Yo soy Jehová tu Dios. ¿O no?
Amén. Se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Amén. Él fue paciente y luego por fin la palabra fue cumplida. Esta es la manera en que Dios enseña paciencia a su pueblo. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? Amén, amén. ¿Y usted piensa que si se arrodilla ya lo va a recibir? Algo tiene que pasar, ¿no? Amén. Esta es la manera en que Dios enseña paciencia a su pueblo. Si Dios cumplía su palabra en manifestaciones físicas en el mismo instante en que usted ora, usted nunca aprenderá paciencia, sino que llegará a estar más impaciente que al principio. Deje mostrarle esta verdad con más claridad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, Amén. y ofrecía al unigénito, el que había recibido de las promesas. Ahí está. Abraham fue probado después que había recibido la promesa de Dios. Por la mayor parte nosotros pensamos que en cuanto oramos en el nombre de Jesús sobre las buenas promesas de Dios, que entonces no puede haber pruebas. Pero aquí dice que Abraham fue probado después de que recibió la promesa. Eso es exactamente correcto, según el salmista refiriéndose a José. Dice, hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dios nos da promesas y preciosas. Él ha prometido que las cumplirá y eso hará. Pero desde el tiempo que oramos hasta el tiempo que las recibimos, debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas. Amén. ¿Por qué? Si Dios le diera a usted todo lo que le pide así, pues no, usted le diría como le dijo María al Señor Jesucristo, hijo, ¿no tienen vino? ¿Qué quiso decir María con eso? Haces el milagro, para que vean que tú eres hijo de Dios. ¿Sabe que la gente que no entiende eso se burla? Y dicen, pues tú qué crees que Dios ama? Pues orar. ¿Tú qué crees que Dios hace? Pues orar. Así no. Porque el diablo le dijo al Señor Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, pues di que las piedras se hagan pan. Así no. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, mucho menos la del enemigo. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Amén. ¿Quién nos envió? El que nos escogió desde antes de la fundación del mundo nos envió a este mundo. Amén. Y todavía siguen viniendo niños a este mundo. ¿De acuerdo? Sí. Y de entre esos niños que vienen a este mundo puede venir un hijo de Dios ahí porque el Señor lo envió. Amén, amén. Va a pasar el tiempo. Qué bonito, a mí me gusta esto. Que los niños empiecen a desarrollar aquí, ya después de la escritura, instruye al niño en su carrera. Sí, amén. Si ya después cuando sea grande se quiere ir por su propio lado, pues eso hizo el hijo pródigo. Se fue por su propio lado. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le va a aquellos que agarran su propio camino? Hay una escritura, y la vamos a leer, para que vean que nosotros no nos podemos apartar. Así nada más como así, decir, no, pues yo puedo andar como yo quiera y el Señor es bueno. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, es bueno. Sí, el Señor es muy bueno. Pero es un fuego consumidor, dice la escritura. Dice, no se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo, estando asidos de la mano del diablo, porque eso es. Si usted camina con el mundo, ¿de la mano de quién va? El diablo. Oiga, ¿y qué tontos somos? Porque vamos bien tranquilos, ¿verdad? Bien contentos a ofrendar nuestra vida al mundo. ¿De la mano de quién? De Satanás. Y luego esperar estar con Dios. Es tiempo de despertar y oír la voz de Dios que clama. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas.
Amén. Dios está hablando. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Limpie usted sus vestiduras hasta el blanco resplandeciente por medio del arrepentimiento y la sangre del Cordero. Pero hágalo hoy. Amén. Porque mañana, Más tarde. quién sabe. En el Antiguo Testamento dijo el Señor, hablando al pueblo judío, ya con esto vamos a terminar. Dice, quizá haya algún hombre o mujer, familia o tribu, fíjese, sí, parte de lo individual a lo familiar y a lo congregacional. ¿Lo pueden ver? Quizá haya, es Deuteronomio 29, quizá haya alguno entre nosotros, hombre o mujer, o familia, o tribu, que se aparte del mandamiento de Dios para ir detrás de la idolatría. ¿Qué cosa es ir detrás del mundo? Es idolatría. ¿Sí? Dice, y se bendiga en su corazón. Cuando oiga todas estas maldiciones, se bendiga en su corazón y diga, aunque yo ande conforme al deseo de mi corazón, no me va a ir mal, Jehová me bendecirá. Ahí es donde aplica el truco. Que cuando Satanás, cuando alguien está mal, Satanás lo hace sentir que está bien. ¿Sí lo entiende ahí? ¿Cómo se aplica el truco de Satanás? Cuando alguien está en pecado, Satanás lo apapacha para que se sienta bien. Pero vamos a vigilar el otro extremo. Podemos estar caminando en obediencia. Acuérdense de Job. Job estaba caminando en obediencia. Y de repente se armó una guerra en contra de Job. Job no sabía lo que estaba pasando, pero el Señor sí sabía lo que estaba pasando. Y también el diablo sabía lo que estaba pasando. ¿Se dan cuenta entonces ustedes? Satanás está ahí como adversario para matarnos, pero el ángel de Jehová acampa entre todos los que temen y los defiende. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con los escándalos? ¿Qué hacemos si de repente se levanta alguien prepotente, o alguien necio, o alguien pendenciero, o alguien peleonero, o alguien que de plano no quiere entender? ¿Qué hacemos? Existen reglas. Sí, amén. El Señor dijo, si tu hermano pecare contra ti, esa es una regla. ¿Qué debo de hacer? Ve tú, predica con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aleluya, sí. Y si no te oyere, toma 2 testigos y llévalos con él. Y si no te oyere con esos 2 o 3 testigos, entonces dilo a la congregación. Amén, amén. ¿Se dan cuenta que sí hay un seguimiento? Sí. Y dice, y si no oyere a la congregación, pues entonces, incluso hay que dejar de orar por ese hermano o hermana. ¿Saben por qué? Porque dice el hermano, mientras ustedes estén orando por esa persona, el Señor lo protege. Pero cuando ustedes dejen de orar por él, el diablo lo va a dar una zarandeada. O ese hermano llega arrepentido, o de plano se avienta como los puercos. ¿A dónde se avientan los puercos? Al lodo. Al mar, y se ahogaron. Bueno, pues así puede pasar con un hermano o hermana que no entienda, pero tenemos que ser un poco pacientes, ¿de acuerdo? Primero, vamos a mostrar la misericordia del Señor. Porque por ahí vamos a leer el mensaje que se titula Cristo es el misterio de Dios revelado. En la página 9 tenemos unas palabras para nosotros. ¿Sí? Pero lo vamos a leer el próximo domingo. Amén. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que estemos alerta. Porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Y quién es el que nos quiere engañar? Diablo. Satanás. Usando, fíjese, al hermano o a la hermana. Y luego decimos, no, es que ese hermano o es que esa hermana es así, es asado. No es la hermana. No es el hermano. ¿Saben quién es? Diablo. Satanás. Y cuando nosotros podemos ver a Satanás
y lo descubrimos, ya él no tiene fuerzas para combatir con nosotros, porque está descubierto. Pero cuando atropella a alguien, es como cuando un carro atropella a un niño y se lo lleva entre las llantas. Imagínense. Así es cuando Satanás agarra a una persona y se nos viene encima porque nosotros no lo discernimos, nos golpea. Pero si lo discernimos, ¿qué hacemos? Si vemos que el carro viene, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí a ver quién es más fuerte? ¿Verdad que no? Nos hacemos a un ladito. El carro pasa y nosotros estamos bien. Gloria a Dios. Así es esta situación, hermanos, y esto es porque se aproximan cosas. ¿De acuerdo? Estamos pensando que si Dios nos concede la vida vamos a tomar la comunión. Y amén, hermano. Amén. Y bueno, pues, esto es cosa de valientes, ¿de acuerdo? Sí, dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es anunciado. Y quien quiere, se esfuerza. Amén. Pues esto es cosa de valientes. El que quiera, dijo el Señor, si alguno es capaz de esto, séalo. Y amén. Y usted se lo va a demostrar a Dios. Usted no se lo va a demostrar a los hermanos, ¿eh? Usted se lo va a demostrar al Señor. Gloria al Señor. Porque al Señor no lo vamos a engañar. Y si algo no estuviera bien en nuestras vidas, hay mucha sangre todavía en el propiciatorio Gloria a Dios. para limpiarnos. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Quieren usted repetir? Amén. Vamos a agradecerle a nuestro Dios que nos dio la oportunidad de estar una vez más este día. Algún día nos va a pasar lo del cántaro, ¿verdad? Dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe o se queda en el pozo, ¿no? Algún día va a pasar eso, ¿no? Algún día a lo mejor yo ya no vengo. O algún día a lo mejor alguno de mis familiares no viene. O algunos de ustedes. Pero que no sea porque ya no quiso venir, sino porque se fue con el Señor. Amén, amén. 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 Bueno, vamos a dar. Amoroso Dios, nos acercamos a tu presencia, Padre, y te damos gracias. Porque cada día vemos que tu misericordia para nosotros ha sido grande, Señor. Tú has tenido mucha paciencia con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, Señor, nuestros desaciertos, tantos errores y tantas cosas que hicimos como las que hizo el apóstol Pedro. Después de haber dicho que él era capaz de ir contigo hasta la muerte, te negó, Señor, como si no te conociese. Así lo hemos hecho nosotros en algunas ocasiones y somos tan culpables como cualquiera, Señor, como Adán, como cualquiera de aquellos que te han dado la espalda. Mas te pedimos que tú nos perdones, Señor, y que esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubra desde los pies hasta la cabeza, Señor. Amén. Que nuestra alma sea guardada en la sangre del Cordero, y ahí el enemigo no podrá tocarnos jamás, Señor. Padre, gracias por este servicio, gracias por la asistencia de cada uno de tus hijos. Amén. Pero seguimos orando por aquellos, Señor, que por cuestiones de trabajo, por necesidad, no están con nosotros. Amén. Que tú les concedas la gracia, Señor, y la libertad de poder asistir con toda la confianza y libertad que tú nos das, Señor. Amén. Gracias por esta palabra y rogamos, Señor, que al salir de aquí, nosotros vayamos con la intención de poner a prueba y que tú glorifiques tu nombre en estos cuerpos mortales, Señor. En tus manos encomendamos nuestras almas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.